corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Buenas tardes, hermanos. Las canciones para hoy son la primera en la cruz y la segunda, Ved el triunfo de la cruz. Pues podemos estar agradecidos de que tenemos el privilegio de ver cuán valiosos somos para el Señor, que pasó por la muerte, sufrió la cruz por cada uno de nosotros para liberarnos del pecado y de la muerte y poder tener una buena relación con Él cada día. Pues bendiciones, hermanos. No valgo por mi posesión, ni porque fuerte sea yo, sino en el precio de su amor en la cruz. No valgo por ser muy capaz, ni por perder ni por ganar, sino en la sangre que vertió en la cruz. Redentor, tú eres mi gozo, gran tesoro, fuente de mi ser. Confiaré en mi Señor, mi alma satisfecha está en Él. La fama y juventud se irá, como la flor que hoy no está, mas vida eterna tú nos das en la cruz. Yo no me jactaré en saber, ni en opulencia ni en poder, mas yo me gloriaré en Jesús y en la cruz. Redentor, tú eres mi gozo, gran tesoro, fuente de mi ser. Confiaré en mi Señor, mi alma satisfecha está en Él. Un ser humano indigno soy y no merezco salvación, mas alto precio Él pagó en la cruz. Redentor, tú eres mi gozo, gran tesoro, fuente de mi ser. Confiaré en mi Señor, mi alma satisfecha está en Él. Redentor, tú eres mi gozo, gran tesoro, fuente de mi ser. Confiaré
Buenas tardes, hermanos, a todos los que estamos por aquí y también a los que estáis de vacaciones, que esperamos y deseamos que lo estéis pasando bien. Pues seguimos esta semana con las reflexiones que venimos teniendo en torno a la Semana Santa, o llamada Semana de Pasión, que comienza con la entrada triunfal de Jesucristo en Jerusalén y termina con la resurrección de Cristo, ¿no? La semana pasada nuestro hermano Samuel nos introdujo un poco a estos eventos que preceden a la crucifixión y que nos habló de la entrada triunfal en Jerusalén de forma humilde, ya profetizado en Zacarías, como bien nos dijo él. También nos habló de la purificación del templo. Y hay que recordar también que esta es la segunda vez que el Señor purifica el templo, porque eso ya lo hizo al principio de su ministerio también, ¿verdad? Y también nos habló del celo que tenía el Señor por las cosas santas al hacer esta acción, ¿no? También nos habló de la última cena, ¿no?, que Jesús tuvo con sus discípulos y de cómo le lavó los pies y en ese acto pues demostró el servicio que tuvo hacia ellos y la entrega, ¿no? Y nos animó a que nosotros hiciéramos lo mismo, ¿no? Y también pues nos habló de la traición de Judas después de haber estado en Getsemaní orando con ellos, cuando en ese acto pactado que tuvo Judas con los sacerdotes y religiosos, pues, y que luego enviaron a los de la guardia a que lo recogieran allí. Judas le da un beso y se lo entrega, ¿no? También nos recordó que después venían los juicios que iba a tener. De esos juicios no vamos a hablar, solamente a mencionarlos un poco, porque en esos juicios podemos resumir que con dos palabras, que todo fue una farsa, una mentira, había testigos falsos, todo era una comedia, un teatro, tanto de parte de los religiosos como de parte de los políticos, ¿no? O juicios civiles, ¿no? Ellos cogen después del beso de Judas, los eventos son como siguen. Los discípulos, cuando ven que las cosas se ponen mal, abandonan a Jesús, lo dejan solo. Luego Jesús es llevado ante Anás, después ante Caifás, que era suegro y yerno respectivamente. Finalmente estos se juntan y forman el Sanedrín o el concilio y deciden que Jesucristo debe de morir, ¿no? Y debe de morir en base a la sentencia que el Tribunal Superior de los Religiosos, que era el Sanedrín, pues dictó, y todo porque a la pregunta del sumo sacerdote a Jesús, que le dijo, dinos si tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y Jesucristo lo confirmó afirmativamente diciendo sí, que él era el Cristo, el Hijo de Dios, ¿no?, el Mesías. Y al oír esa declaración, según ellos, pues ya eso era causa suficiente para que Cristo fuera crucificado y fuera muerto, ¿no? Y pues lo llevan a Pilato. No sin antes, Pedro le niega tres veces, estando ahí en casa de Caifás, me parece, pues Pedro le niega 3 veces, ¿no? Y los soldados se burlan de él, entre tanto que tratan de remitirlo a Pilatos. Hay un lapso ahí de algunas horas en la que se queda solo con los soldados, y los soldados se burlan de él, le agreden, se burlan, le escupen, y todo eso pasó antes de que compareciera ante Pilato, ¿no? Bueno, llegado ante Pilato, Pilato no halla en él causa digna de muerte, ve que es inocente, y queriéndoselo quitar de encima se lo pasa a Herodes, que estaba en aquel tiempo allí, que era la fiesta. Herodes pues no le hace mucho caso, se burla de él, le escarnece y se burla,
y finalmente se lo devuelve a Pilato, y ya Pilato pues finalmente accede a la petición o al deseo de estos religiosos, que según ellos pues era digno de muerte. Sin embargo, pues Pilato sigue, aún en esta segunda vuelta, sigue sin ver sin ninguna causa, sin ningún delito digno y mucho menos de muerte, ¿no? Eso lo vemos en el Evangelio de Juan, capítulo 18, que no vamos a ver. Pero aquí en el Evangelio de Marcos y el versículo y los versículos aquí 15, 11, dice que los principales sacerdotes y la multitud clamaban para que soltara a Barrabás, porque Pilato le había dado la opción de si querían que soltase a Jesús o a Barrabás. Claro, Pilato todo eso para quitárselo de encima, ¿no? Pero ni aún así pues consintieron, sino que pedían la muerte de Cristo, ¿no? Y Pilato, que es un hombre que traiciona su propia conciencia, sabe que Jesús es inocente y sin embargo accede a la petición de ellos de condenarle para que muera, ¿no? De condenarle para crucificarle, ¿no? No sin antes haberle azotado y haberle agredido fuertemente y haberle hecho sufrir mucho, pues aún así ellos no consiguió calmarlos, ¿no? Y deciden que sea crucificado, ¿no? Pilato dice que se lava las manos y que la culpa es de ellos, pero lo cierto es que Pilato era tan culpable como ellos, ¿no? Y después que ya le han sentenciado todo, ya va a ir directo al Calvario. Hay un espacio ahí, un hueco ahí, entre los que los propios soldados dice que le pusieron un manto de púrpura y se burlaban de él, le golpeaban con una caña y le escupían. También ahí se cumple alguna profecía de Isaías 50 cuando dice: no escondí mi rostro de esputos, ¿no? Y fue una humillación terrible. Después de haber sido azotado brutalmente y herido, pues se burlan de él. Y ya por fin van camino de la crucifixión, ¿no? Y estamos en Marcos capítulo 15, versículos 21 y 23, dice: y obligaron a uno que pasaba, a Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que llevase la cruz. En Marcos 15, 21. Bueno, es posible que nuestro Señor, al haber sido tan brutalmente castigado, y no olvidemos también que llevaba unas 18 horas ya sin comer ni beber, y él ha estado sin dormir toda la noche y está fatigado, está cansado, y finalmente pues no puede con la cruz, ¿no? Que la tenía que llevar a lo largo de todo el recorrido hasta el lugar de la crucifixión, ¿no? Y dicen a este hombre que le ayude a llevar la cruz, ¿no? Los romanos tenían la autoridad de a cualquiera pedirle que llevara una carga, ¿no? Eso lo vemos allí en el Sermón del Monte, cuando el Señor dijo: a cualquiera que te obligue a llevar una carga, ve con él dos. Esa es una atribución propia de los romanos, ¿no? Bueno, pues en ese recorrido que ellos tenían que llevar la cruz desde la ciudad hasta al Monte Calvario, pues recorrían las calles principales de la ciudad y con un letrero puesto, o bien en la cruz, o bien en su cuello, o bien alguien a su lado llevaba una tablilla puesta en la cual especificaba la razón por la cual se iba a ejecutar, ¿no? Y eso, por un lado, tenía era un medio disuasorio que tenían los romanos, como diciendo: mira, si cualquiera de vosotros, cualquier judío, tiene un deseo de sedición, de levantarse contra Roma o de hacer cualquier cosa grave, sabed que vais a correr la misma suerte que están corriendo estas personas que llevan la cruz. Vais a ser crucificados allí públicamente, ¿no?
y tenía un acto disuasorio, ¿no? El que llevaran la cruz. Y entendemos que nuestro Señor Jesucristo, pues ya con esas fuerzas, como hemos dicho antes, disminuidas, tuvo este hombre que ayudarle a llevar la cruz. Bueno, de eso lo dejamos porque hay más que hablar. Vamos a pasar luego al versículo 22, que dice que llegaron allí al lugar llamado Gólgota, y llegado allí, dice el versículo 23, que le dieron vino mezclado con mirra. Bueno, la mirra es un producto vegetal amargo que mezclado con el vino produce una especie de estupefaciente, de droga, de narcótico, que finalmente produce una especie de anestesia para que la persona que iba a ser crucificada pues no sufriera, ¿no?, los rigores y el dolor de la crucifixión, ¿no? Bueno, pues en ese acto finalmente pues Cristo no quiso tomar nada dice que no, él no lo bebió, y no lo bebió porque nuestro Señor quiso estar todo el tiempo consciente de lo que suponía el dolor y el sufrimiento, ¿no?, de lo que era el peso del pecado y la gravedad del pecado. Yo me preguntaba cómo esta gente de momento se vuelven tan sensibles al dolor humano, ¿no?, y si momentos antes habían estado zahiriéndole, ¿no?, y insultándole y pegándole, ¿no? ¿Cómo es que han tenido ese cambio, no? Bueno, en realidad a ellos les daba igual que sufriera o no. Lo que ocurre es que este acto, además que no lo hacían ellos, parece que había unas mujeres piadosas que eran las que lo hacían esta labor, y ellos se lo permitían, y en parte se lo permitían también porque al hacer ese gesto, pues si ingerían ese producto, pues las personas quedaban pues en un estado de sopor, semi-inconscientes, y le facilitaban un poco el trabajo a los soldados que le crucificaban. Fijaos que atravesar los pies y las manos con un clavo, estando plenamente y totalmente consciente del dolor que eso produce, pues la persona sufre un dolor terrible, horroroso, huye de que le claven otra vez, se mueve, no está quieto, grita, y bueno, esto de alguna forma a ellos le facilitaba un poco la sumisión de crucificarle, ¿no? Pero Cristo no consintió en tomar nada. Él quiso ser consciente hasta el último momento de lo que era la gravedad del pecado, y quiso sufrir con todas sus consecuencias y experimentar en toda su totalidad la paga del pecado, ¿no?, las consecuencias del pecado, ¿no? Él dijo allí en Juan 18:11, creo que es, dijo: la copa que el Padre me dio, ¿acaso no la he de beber? Y él quería sufrir en todas sus consecuencias, asumir todo lo que el pecado suponía, ¿no? Por eso él dice que no lo tomó. Vamos a ver también otros versículos en el Evangelio de Lucas capítulo 23, porque como hemos dicho, no todos los evangelios dicen todo, ¿no? Lucas capítulo 23, estamos en la misma escena, en el mismo lugar, y allí en el capítulo 23 y el versículo 34 pronuncia una, según algunos, de las primeras frases que el Señor dijo estando en la cruz, ¿no? El Señor dijo ahí, el versículo 34, Juan 23, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿no? Y es de admirar, es el amor y la entrega de nuestro Señor Jesucristo por el pecador, como a estas personas que en ese momento mismo estaban injuriándole, los mismos sacerdotes y escribas y todos los que habían ido
habían acudido allí al lugar de la crucifixión, ¿no? Y burlándose de él le decían: a otros salvó y a sí mismo no se puede salvar. Si es el Hijo de Dios, que baje ahora de la cruz, ¿no? Y se burlaban de él allí mismo, ¿no? Y aún tiene palabras de perdón para esas personas, ¿no? Y ahí, en ese sentido, el Señor demostró lo que puso en práctica, lo que él mismo había dicho en el Sermón del Monte. Allí en Mateo 5:44 dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, ¿no? Y él está aquí orando, ¿no? E intercediendo por ellos, ¿no? Y ahí se cumple también lo que dice Isaías 53:12, ¿no? Habiendo él orado e intercedido por los transgresores, ¿no? O sea, es una profecía que también se cumple, ¿no? Hasta qué punto el Señor tuvo amor con estas personas que le estaban allí burlándose de él. No solamente le llevan a la cruz, sino que están allí presentes haciéndole aún más daño todavía, ¿no? Y también nos lleva, también el apóstol Pablo nos recuerda que al que no conoció pecado, porque no, por nosotros lo hizo pecado, ¿no? Y también en este mismo evangelio, en Lucas capítulo 23, pues nos narra pues que había dos ladrones. Eso lo sabemos también por los otros evangelios, por Mateo y Marcos, que le crucificaron con él, uno a la derecha y otro a su izquierda, y dice que también estos le injuriaban, ¿no? Los dos. Pero parece que hubo un momento de reflexión o de lucidez, y él percibió o se dio cuenta de que Jesús era inocente, y tiene una reacción, un cambio de arrepentimiento, ¿no? Y lo vemos allí en Lucas capítulo 23, versículo 30. Dice: uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Versículo 40, respondiendo el otro, le respondió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿no? Bueno, pues aquí vemos que este hombre que anteriormente había estado también injuriándole, pues hay un cambio, hay un arrepentimiento, y reconoce a Cristo como el Mesías, por así decirlo, y el Señor, que conoce el corazón de este hombre, pues finalmente le dice que estaría con él ese mismo día en su reino, ¿no? Este hombre que estaba a 2 horas o más o menos de pasar al infierno, de momento pasa directamente al cielo con él, ¿no? O al paraíso, ¿no? Y aquí tenemos una enseñanza para nosotros también, hermanos, si alguna vez tenemos la oportunidad o la opción de estar junto a una persona que está muriéndose, y que queda poco tiempo de vida, si de verdad esa persona le hablamos y ella de verdad se arrepiente y acepta que es pecador y pide perdón a Cristo y lo acepta, pues el Señor no tiene ningún inconveniente en aceptarle, ¿no? Y en darle la seguridad del perdón, ¿no? Vamos a terminar, hermanos, porque el tiempo ha ido transcurriendo, y vamos a leer unos versículos en Juan capítulo 19, ¿no? El versículo 26 y 27, donde el Señor encarga a Juan, su discípulo amado, el cuidado de su madre. Para entonces, pues parece que María estaba posiblemente viuda, y es esa frase tan famosa: madre, he aquí a tu hijo he aquí a tu madre, ¿no? Y de aquel momento el discípulo la recibió, ¿no? Continúa después en el versículo 28. Después de esto, sabiendo Jesús que todo estaba consumado, dijo, para que se cumpliese
la escritura, tengo sed, ¿no? Sed, aquel que en ocasiones dijo que él llegó a decir que el que tiene sed, venga a mí y beba, ¿no? Pero ahora Cristo tiene sed, está sufriendo la agonía de la muerte, ¿no? Y aquel que era la fuente del agua de vida, ahora dice que tiene sed, ¿no? En ese momento de sufrimiento, de separación, ¿no? Y hay allí una vasija llena de vinagre, nos dice Juan 19, 29, y que corrieron y pusieron una esponja y se la dieron a beber, y parece que en este caso sí, como era vinagre solo, tomó algo de vinagre él, ¿no? Y cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Otra frase más de las últimas que dijo, y ya aquí da por finalizada la obra que el Señor le había dado a hacer, ya la había consumado, ya se había terminado, ¿no? A mí esta actitud de nuestro Señor Jesucristo, en los últimos momentos de su vida, que está sufriendo el sufrimiento físico, que está sufriendo el alejamiento de Dios, y que finalmente acabaremos con esa palabra, ¿no? Tiene palabras, no piensa en sí mismo, porque cuando estamos así, la gente generalmente pensamos en nosotros mismos, que nos centramos en nuestro propio sufrimiento, ¿no? Y los demás también se centran en el sufriente, ¿no? Pero Jesucristo aquí hace lo contrario, es Él el que se preocupa de los demás, ¿no? Pide perdón a sus enemigos, pide que sean perdonados sus enemigos, tiene palabras de salvación para un malhechor, se cuida de su madre y finalmente pide para él, tengo sed y Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿No? Esa frase que luego vemos en el Salmo 22, ¿no? Profetizada, ¿no? Y que de alguna forma nosotros también tenemos una enseñanza para nosotros. Ahora, ¿cómo es que Jesucristo, ahora Él está sufriendo, ¿no? Físicamente, horrorosamente, ¿no? Pero Él, con todo su dolor más fuerte y más intenso, es ese dolor oscuro, además dice que hubo tinieblas sobre la tierra cuando el Señor carga el pecado de toda la humanidad sobre Él, ¿no? Y Dios ya no le tiene a Él como si fuera su hijo, ¿no? Le tiene como... Hay una ruptura entre el Padre y el Hijo, ¿no? Y es porque el pecado, Dios no puede ver el pecado, ¿no? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, nos dice el apóstol, ¿no? Y Él cargó el pecado de todos nosotros. La ira de Dios cayó sobre Él en lugar de caer sobre nosotros, merecedores de ella, ¿no? Y Él siente el desamparo de Dios, ¿no? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y esa frase que también algunas veces a nosotros nos puede recordar momentos que estamos, ¿no? Cuando tenemos una enfermedad, un diagnóstico fatal, cuando vamos al médico, una muerte, una enfermedad, pues a veces nos preguntamos también ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora, no? Y muchos de nosotros estamos pasando, o algunos de nosotros, por esa circunstancia, y lo cierto es que no tenemos respuesta, ¿no? Una respuesta para eso, ¿no? El cielo guarda silencio, pero qué maravilla de este salmo, ¿no? Y también el Salmo 88, que precisamente hemos visto este domingo anterior, los que seguís las notas diarias, ¿no? El salmista, en el Salmo aquí 22, finalmente dice, acaba confiando en Dios, aunque no le responda. Dice, tú eres el que me guardaste desde el vientre de mi madre, el que guardaste a nuestros padres, en ti esperaron nuestros padres y tú los libraste, ¿no? Y esa es la confianza que tenemos, ¿no? Que un día, pues... aunque estemos parando por esas circunstancias y nosotros nuestros sentimientos, nuestras emociones, pues nos juegan esas preguntas, ¿por qué estoy sufriendo, no? ¿Y por qué? No lo sabemos, pero sí sabemos que Dios no nos deja y que Dios finalmente pues va a cumplir su voluntad en nosotros, aunque a veces no nos guste. Señor, te damos las gracias en esta tarde una vez más, porque recordando estos momentos de tu Hijo Jesucristo en la cruz, pues vemos cuán inconscientes somos de todo el precio que Cristo tuvo que pagar para podernos aceptar delante de ti, oh Señor. Te alabamos y te bendecimos, oh Señor. Enséñanos a ser agradecidos
por todo lo que tú has hecho por nosotros sin merecerlo en la cruz. A ti sea la alabanza ahora y por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuántas veces me pregunto por qué había de morir de una forma tan violenta y tan cruel Jesús por mí? ¿Por qué tan injusta muerte tuvo que sufrir? Siendo Dios tres veces santo, sin principio y sin fin. Pero Cristo, te doy gracias porque todo tu dolor era el que yo merecía, pero digno no era yo, ni siquiera de ocupar tu lugar allí en la cruz. Y moriste por mis culpas y ahora vivo en plenitud. Vete el triunfo de la cruz, vete el triunfo de la cruz. Por su muerte es que yo vivo y acabó mi esclavitud. Por su sangre me ha comprado y me ha dado libertad. Él me ha perdonado y puedo así cantar. Todo ya es consumado, en la cruz él exclamó, y entregando allí su alma, su cabeza él inclinó. Hasta el sol se hizo tinieblas y el velo se rasgó, y las rocas se partieron por la muerte del Señor. Vete el triunfo de la cruz, vete el triunfo de la cruz. Por su muerte es que yo vivo y acabó mi esclavitud. Por su sangre me ha comprado y me ha dado libertad. Él me ha perdonado y puedo así cantar. Vete el triunfo de la cruz, vete el triunfo de la cruz. Por su muerte es que yo vivo y acabó mi esclavitud.